Muy buenas noches, tengan todas y todos quienes hoy nos acompañan a esta sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz. Saludo como siempre a nuestras compañeras y compañeros de los medios de comunicación y a todas y todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, en nuestra página oficial del tribunal y a través de la cuenta de Facebook, siendo las 20:30 horas del 1 de septiembre de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Señor Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de todos los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de ustedes los magistrados Javier Hernández Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un recurso de apelación, 3 recursos de inconformidad y 6 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Sí, compañeros magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se circularon y se analizaron, por lo que en primer término voy a ceder el uso de la voz a la secretaria maestra Erika García Pérez para que dé cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores números 127 y 130, ambos de este año, turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado maestro Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el expediente del procedimiento especial sancionador identificado con la clave 127/2017, formado con motivo del escrito presentado por Cruz Yemina Martínez Marcial y Luis Antonio Cayetano, representantes propietarios del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, ante el Consejo Municipal de Tamalín de Lople, Veracruz, en contra del Partido Acción Nacional por la presunta contravención a las normas de propaganda político o electoral. Ahora bien, los quejosos afirman que frente a las instalaciones de la ganadera pública municipal se encuentra una barda rotulada con el logo del Partido Acción Nacional. Además, que en las oficinas del referido partido se exhibe su publicidad electoral, esto es, en lugares no autorizados para fijarla, de conformidad con el artículo 70, fracción primera del Código Electoral y el acuerdo emitido por el Consejo Municipal de Tamalín, por el que se delimitó el área urbana de la cabecera municipal en la que los partidos políticos y candidatos independientes se abstendrían de pegar, fijar, colocar y o pintar cualquier tipo de propaganda electoral. Del análisis del material probatorio que obra en autos, se concluye que no se acreditan los hechos denunciados. Ello es así porque de las ilustraciones que inserta el funcionario electoral que realizó la diligencia de certificación, se advierte una barda pintada de color blanco y en el mejor de los casos, los quejosos no demuestran que anteriormente al visible blanqueamiento de la barda se encontrara pintada propaganda electoral a favor del Partido Acción Nacional. Por otro lado, tampoco se advierte propaganda electoral colocada en las oficinas del PAN, pues si bien el funcionario asentó que observó una leyenda de color azul que decía Comité Directivo Municipal, tal situación no genera convicción de que efectivamente se tratara de las oficinas de ese partido, pues el funcionario no precisó la circunstancia del lugar, es decir, más elementos para arribar a la conclusión de que las instalaciones descritas fueran del partido denunciado. Empero, con independencia de la omisión en que incurrió el fedatario electoral, lo cierto es que no se encontró propaganda en dicho lugar. En consecuencia, la ponencia propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. A continuación, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 130 de este año, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México a través de su representante propietario ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en contra de Héctor Velázquez Vázquez, por la presunta manifestación de expresiones calumniosas y denigrantes en contra del honor
y respeto del referido partido y de su vocero Carlos Marcelo Ruiz Sánchez. De las pruebas aportadas por el denunciante se desprende que al tratarse de pruebas técnicas consistentes en 8 ligas electrónicas, las cuales fueron desahogadas por el OPLE Veracruz en la diligencia correspondiente, certificando 7 notas periodísticas y un video albergado en redes sociales, las cuales son insuficientes para acreditar la realización por parte de Héctor Velázquez Vázquez de la conducta que se le imputa, ya que al tratarse de publicaciones en portales de Internet, tienen una naturaleza virtual, lo que las hace pruebas técnicas, mismas que tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes por sí solas para probar de manera fehaciente los hechos que contienen. Aunado a que el partido denunciante no señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ahora bien, por cuanto hace al video, no se acredita que el denunciado haya sido el autor del mismo, ni que éste lo hubiera subido en la referida red social. No obstante lo anterior, del análisis que se hace al contenido del mismo, se desprende que las opiniones emitidas se inscribieron dentro del marco del debate, el cual se intensifica días antes del inicio de las campañas y durante el desarrollo de las mismas en los procesos electorales. Por lo que en la ponencia se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, están a su consideración los asuntos que presenta la ponencia del señor magistrado Javier Hernández Hernández, por lo que pregunto si tienen alguna consideración que hacer. Tiene el uso de la voz, señor magistrado. Gracias, presidente. Magistrado Hernández, muy buenas noches a todos. Adelanto que estoy de acuerdo con la propuesta que se nos hace en la queja 127 de este año y también con la queja 130 en cuanto al sentido. Sin embargo, en esta última disiento de alguna de las consideraciones vertidas, en congruencia con la postura que sostuve en el voto particular expresado el 16 de junio de este año en el recurso de apelación RAP 87, en el cual propuse que se confirmara el acuerdo de desechamiento del asunto que hoy se resuelve en el fondo, al considerar que no se actualizaban los elementos para iniciar el procedimiento por calumnia. Cabe destacar que el citado precedente aprobado por mayoría de votos me vincula a votar en la presente determinación de fondo. De ahí que en el caso mi postura actual también difiere de algunos racionamientos vertidos en el proyecto por lo siguiente. La queja fue promovida el 26 de mayo por el representante propietario del Partido Ecologista de México ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a fin de denunciar al ciudadano Héctor Velázquez Vázquez por la supuesta manifestación de expresiones calumniosas y denigrantes en contra del honor, dignidad, reputación y decoro del Partido Verde Ecologista de México y de su vocero Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, así como la realización de proselitismo. Lo anterior, toda vez que según su dicho, el 1 de mayo a las 9 horas a las afueras de la sede del organismo público local en Sayula de Alemán, se presentó un grupo de personas quienes se manifestaron y argumentaron estar inconformes con la postulación del entonces candidato del Partido Verde Ecologista a la alcaldía de ese ayuntamiento. El entonces denunciante ofreció también como prueba un video de la plataforma de internet YouTube y sendas ligas de distintos medios informativos tales como Imagen del Golfo, XCU, Cuadratín, Versiones, Plumas Libres, Radio Fórmula e Informante. Lo anterior con la finalidad de demostrar que el ciudadano Héctor Velázquez Vázquez amenazó, difamó y calumnió al Partido Verde y al vocero y a su vocero. En el caso, y atendiendo al fondo del asunto, mi disenso es en razón de que considero que ya al realizarse un análisis de fondo, tendríamos que hacernos cargo de realizar el estudio exhaustivo de las probanzas aportadas por el actor, mismas que se desvirtúan en la propuesta sin mayores elementos, toda vez que respecto de las notas periodísticas digitales no se atendió, solamente se atendió el desahogo por parte de este tribunal, aun cuando ha sido criterio en diversos procedentes
precedentes, requerir a los medios informativos para descartar que se trate de notas pagadas con el propósito de generar esta afectación denunciada a los sujetos que he mencionado. En ese sentido, me permito disentir de la omisión de formular esas diligencias respecto de las notas periodísticas aportadas por el denunciante, puesto que el sentido del proyecto se sostiene en la falta de probanzas sin atender o verificar estos contenidos. Aunado a lo anterior, quiero establecer que después de restarle valor probatorio a las probanzas al generar solo indicios, pues tampoco considero que existe mayor razón para hacer el análisis del contenido del video, pues como tal, como se razona en la propuesta, no existían mayores elementos de convicción tendentes a demostrar circunstancias de tiempo, modo o lugar en que pudo haber tenido verificativo dicha emisión por parte del denunciado. Por estas razones, señores magistrados, con respeto a la propuesta y al ponente, no comparto estas consideraciones. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, señor magistrado Javier Hernández, a efecto de razonar mi voto, como lo refiere el Código Electoral, respecto al procedimiento especial sancionador número 127 de este año, yo comparto las consideraciones del proyecto en el sentido de declarar la inexistencia de las conductas, porque efectivamente, como ya lo mencionaron en la cuenta, los accionantes o los demandantes no aportaron ningún medio de prueba. Sin embargo, en el ejercicio de la facultad investigadora, el OPLE ordenó la práctica de una diligencia de certificación del oficial electoral. Y en ese orden de ideas es que comparto el sentido de declarar la inexistencia de la conducta, porque como bien lo razona en el proyecto, de las constancias que obran en autos, pero principalmente del acta número CM 151-004/2017 de 22 de mayo, la cual tiene el carácter de documental pública con pleno valor probatorio, no se acreditó la existencia de la propaganda político electoral denunciado por los actores. Y es por ello que, siguiendo el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos dice carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso, al no haber aportado estos elementos mínimos, estaría de acuerdo con el sentido de su voto. Por otra parte, respecto al procedimiento especial sancionador número 130/2017, que nos pone a consideración, yo estoy de acuerdo que respecto del caudal probatorio que obra en autos tampoco se encontró probado que Héctor Vázquez hubiera realizado manifestaciones que se le imputan, y menos aún que éstas fueran consideradas calumniosas, así como también no se acreditó que hiciera actos de proselitismo, cuestión que comparto. Esto porque de las notas periodísticas publicadas en las ligas electrónicas sobre las cuales pretende acreditar su dicho, no se desprendió que el denunciado emitiera declaraciones o que las reconociera como tal. Además, que el denunciante nunca señaló las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que dichas pruebas son insuficientes al ser pruebas técnicas y al no estar concatenadas con otro tipo de medio de convicción, y es por ello que no se le puede dar pleno valor probatorio, porque se trata de meros indicios. Por cuanto hace al video con el que se pretende acreditar las calumnias denunciadas en contra del Partido Verde Ecologista, las manifestaciones que se hacen en el mismo creo que se encuentran dentro del marco de la libertad de expresión establecidas en la Constitución y en el marco convencional. Esto es, no pueden ser consideradas una transgresión a la normativa electoral. Y por último, por cuanto hace al proselitismo, tampoco, desde mi punto de vista, como usted lo refiere, no se acredita, puesto que solo aporta notas virtuales y ellas son consideradas pruebas técnicas. Y es por eso que yo sí estaría a favor de todos y cada uno de los asuntos que nos presenta en todas sus partes. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Intentaré de nueva cuenta ser breve en estos asuntos. De entrada, agradecer que acompañen el sentido del proyecto del P 127/2017. Sin duda alguna es una muestra más de que el trabajo de la oficialía electoral en la materia electoral funciona, porque dada la inmediatez que existe de estos servidores públicos con los actos que se denuncian, pues nos permite contar con elementos no solamente para sancionar a los posibles infractores, sino también para desestimar o descartar alguna infracción cuando no existe de plano el hecho denunciado. En ese sentido, creo que no tiene mayor relevancia lo que se propone en el P 127. En el P 130, aquí sí me gustaría hacer una pequeña reflexión en el sentido
que lo que estamos intentando plasmar en el proyecto es dejar muy claro que uno de los derechos fundamentales que tiene que privilegiarse precisamente es la libertad de expresión. Por esta razón no consideramos necesario hacer los requerimientos que cita el señor magistrado Oliveros, porque sin duda alguna la manifestación real o una de las manifestaciones materiales y concretas de la libertad de expresión pues es el periodismo. Entonces poner en tela de juicio la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo, requiriendo elementos que no se logran ni siquiera confeccionar con una nota periodística, insisto, sería un exceso de parte de esta autoridad en un procedimiento que es de plano dispositivo y no inquisidor. Y en segundo lugar, precisamente ante la falta de elementos para poder identificar al presunto responsable o en su defecto la existencia de la calumnia, pues se tiene que volver a privilegiar la libertad de expresión. Ya la Suprema Corte de Justicia, cuando resuelve la acción de inconstitucionalidad 50 y acumuladas que guardan relación con el Código Electoral del Estado de Veracruz, fue muy clara en definir que los partidos políticos tienen que entender que al estar dentro de la contienda electoral, pues están sujetos a la crítica no solamente de sus militantes, sino también de la ciudadanía, y por esta razón el hecho de que se les critique o se les cuestione su actuar, si no es la imputación de un delito, no puede considerarse como un elemento para sancionarlos. Todo esto que gira alrededor de la libertad de expresión y que, insisto, es lo que conduce a proponer a ustedes el proyecto que está a su consideración. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, al no haber mayor intervención, le pediría al señor secretario de Acuerdos que tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. Sí, secretario, a favor de la cuenta, con la precisión de que en la queja 130-2017 emitiré un voto concurrente en los términos de mi participación. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de toda la cuenta. Magistrado presidente, los procedimientos especiales sancionadores número 127 y 130, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por el magistrado José Oliveros Ruiz en cuanto al procedimiento especial sancionador número 130. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 127/2017 se resuelve, único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, y en el procedimiento especial sancionador número 130/2017 se resuelve, único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos de la consideración octava de esta sentencia. Ahora, en otro orden de ideas, le voy a pedir a la secretaria licenciada Mabel López Rivera que dé cuenta conjunta con los recursos de inconformidad números 153, 154 y 155, así como con los procedimientos especiales sancionadores números 113 y 128, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el recurso de inconformidad 153/2017 y acumulados, promovidos por los partidos Nueva Alianza, Morena y candidato independiente Enrique Romero Aquino, a través de sus respectivos representantes propietarios ante el Consejo Municipal de Camerinos Z Mendoza, Veracruz, por el que controvierten los resultados del acta de cómputo de la elección municipal, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría relativa emitidos por dicho Consejo Municipal. En ese sentido, los actores solicitan la nulidad de la elección por la existencia de boletas apócrifas, además de que en dicho municipio se llevó a cabo el efecto carrusel. Por otro lado, los partidos actores también pretenden demostrar irregularidades ocurridas durante la jornada electoral, que pueden actualizar las causales de nulidad previstas en el artículo 395, fracciones 5, sexta, séptima, novena y décima del Código Electoral para el Estado.
en primer término, respecto a las nulidades de elección hechas valer por el panel y el candidato independiente, por la violación a los principios de certeza y libertad al sufragio, por la existencia de boletas apócrifas en algunos centros de votación, lo que a su decir perjudicó los resultados obtenidos en la jornada electoral, a propuesta de la ponencia es infundado. Ello es así, pues se tiene que las casillas 595C1, 597C1, 600B, 601B, 604B y 608B, dado el recuento efectuado por la responsable, lo asentado el día de la jornada electoral por los integrantes de la mesa receptora queda superado, al existir una nueva revisión de los votos emitidos en las casillas citadas, en el cual no se encontraron boletas apócrifas. Ahora bien, por lo que respecta a las casillas 593, C1, 594, C1, 597B, 598B, 599B, 599C1, 601C1, 601C2, 603B, 604C1 y 600C básica, se advierte que los funcionarios de casilla asentaron en las hojas de incidentes la existencia de boletas apócrifas. A excepción de los centros de votación mencionados, las casillas 597 y 599C1, dicha irregularidad fue corroborada por el Consejo responsable y así se asentó en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo de la elección. Pero dichas boletas se separaron al realizarse el recuento respectivo. Al respecto, el magistrado instructor requirió a la responsable informar el destino de las boletas separadas por considerarse como apócrifas, y si éstas fueron tomadas en cuenta para el cómputo de las casillas. Asimismo, se solicitó al Consejo responsable estableciera cuáles fueron los criterios para determinar si estas boletas cumplían con la autenticidad de la boleta aprobada por el Consejo General del OPLED, informando el presidente del Consejo Municipal de Camerino Z, Mendoza, que las boletas fueron apartadas y no fueron consideradas para los resultados de cada una de las casillas donde se encontraron, por lo que solo hecho de acreditar la existencia de boletas apócrifas a consideración de la ponencia no es suficiente para nulificar la elección, pues dicha irregularidad debió trascender en los resultados de la misma, lo que en el caso no aconteció, pues como lo señala la responsable, los votos emitidos en boletas apócrifas fueron apartados y no fueron computados en las casillas en comento, lo que se acredita con lo establecido en la multicitada acta circunstanciada y con el informe rendido por el secretario del Consejo Municipal responsable, en el que se precisó que en efecto se encontraron 42 votos apócrifos, sin que estos hayan sido tomados en cuenta ni por los funcionarios de casilla ni por los integrantes que realizaron el recuento de 27 paquetes electorales. Número de votos apócrifos que no supera la amplia diferencia que hay entre el primero y segundo lugar de la votación. Además de que en la especie, el aspecto cualitativo y cuantitativo de la irregularidad no se colma, pues la certeza de los resultados se verificó en primera instancia por los funcionarios de casilla al momento de realizar su escrutinio y cómputo, y de forma posterior en el recuento de las 27 casillas ordenadas por el Consejo Municipal, así como el análisis y depuración realizadas por este órgano jurisdiccional en el incidente respectivo sobre 10 centros de votación, donde se constata que dichos sufragios no se consideraron y consecuentemente no trascendieron al cómputo final, es decir, no existe incertidumbre alguna sobre los resultados. De ahí que se desestime la pretensión de nulidad de la elección planteada por el partido en comento. Por otro lado, el partido Nueva Alianza y el candidato independiente hacen valer como agravio que en el municipio que controvierten existió la práctica denominada efecto carrusel,
En ese sentido, aduce el partido Nueva Alianza que dicha irregularidad aconteció en las secciones 593, 594 y 601, lo cual hace depender que un aparente individuo en el interior de su ropa llevaba una boleta marcada con la intención de intercambiarla por la boleta sin marcar la que le acababan de dar en la mesa directiva de casilla. Lo anterior lo pretenden acreditar con 4 videos y 4 fotografías. Sin embargo, estas pruebas son consideradas como técnicas, a las cuales no se les puede otorgar pleno valor probatorio suficiente para acreditar sus afirmaciones, en virtud de que su contenido puede ser manipulable, además que no se robustece con lo contenido en las hojas de incidentes el día de la jornada electoral. Sobre el mismo tema, el candidato independiente hace valer que dicha irregularidad se llevó a cabo porque se cambiaron boletas de una casilla a otra y derivado de lo anterior desaparecieron boletas. Sin embargo, el actor no aporta mayores elementos de prueba para demostrarlo, pues no basta referir resultados sin señalar y acreditar la conducta ilícita, toda vez que el inconforme le correspondía argumentar y probar los hechos de los que dependen las discrepancias aludidas. En el orden expuesto, el agravio del penal resulta infundado, mientras que el del candidato independiente se propone declararlo inoperante. Con relación al agravio hecho valer por el candidato independiente respecto a la apertura indebida de la bodega, donde se depositaban los paquetes electorales, no le asiste la razón, toda vez de que del acta número 10/2017 de la sesión extraordinaria de 6 de junio del año en curso, se desprende que en dicha sesión, la presidenta del Consejo Municipal manifestó que, de conformidad con el acuerdo OPLEX-CG 147/2017, se procediera a aperturar la bodega electoral a fin de realizar la tercera etapa de verificación del líquido indeleble. En dicha sesión, estuvo presente el representante propietario del candidato independiente, sin que éste realizara alguna manifestación o se inconformara por la apertura de la bodega por dicho aspecto. Respecto de los agravios hechos valer por el candidato independiente sobre las nulidades de casilla relacionada con recibir la votación de personas o organismos distintos a los legalmente facultados, el actor aduce que diversos funcionarios de casilla que recibieron la votación no se encuentran autorizados. A consideración de la ponencia no le existe la razón al actor, pues del análisis de las listas nominales, este órgano advierte que las personas que refiere en su escrito de demanda sí se encuentran registradas en la misma, es decir, pertenecen a la sección en la cual recibieron la votación. De ahí que se proponga declarar infundado el agravio. Por otro lado, respecto a la causal de nulidad, consistente en haber mediado dolo o error en el cómputo de votos, el partido Morena y el candidato independiente señalan que lo anterior sucedió en un total de 35 casillas. Por lo que ve al partido Morena, señala que existen inconsistencias entre los rubros de actas de escrutinio y cómputo de casilla, pero no se advierte qué razonamientos tendentes da a precisar la subsistencia de un error, pues dichas casillas que invoca fueron objeto de nuevo escrutinio y cómputo, como se advierte del acta de sesión permanente del cómputo municipal correspondiente al municipio de Camerino Z, Mendoza, y de sus respectivas constancias individuales de resultados. Por tanto, se propone declarar inoperante el agravio. Ahora bien, por lo que ve a 10 casillas, el actor aduce que en el acta de escrutinio y cómputo se llenaron incorrectamente distintos apartados, los cuales constituyen rubros fundamentales. Sin embargo, cabe destacar que las casillas que cita fueron materia de análisis en la resolución incidental emitida por la solicitud de recuento realizada por el candidato independiente en el diverso RIN 155/2017, en la cual se declaró improcedente el mismo, por lo que se superaron los errores. Resolución que fue confirmada el pasado 25 de agosto por la Sala Regional Jalapa al resolver el juicio ciudadano 602/2017. Por otro lado, el candidato independiente aduce que pese al recuento subsisten errores en 18 casillas. Lo anterior lo hace consistir
a que no coincide la resta de boletas recibidas menos sobrantes respecto al resto de los rubros fundamentales. El agravio se propone declarar inoperante, ya que los errores aducidos por el accionante cuya nulidad solicita lo hace consistir en un rubro auxiliar frente a rubros fundamentales, por lo que no se trata de errores en la computación de la votación. Por lo mismo, se considera que no le asiste la razón. Ahora bien, con relación a la causal de nulidad referente a permitir sufragar sin credencial o permitir el voto a aquellos cuyos nombres no aparecen en la lista nominal de electores, los promoventes señalan que la casilla 602 se actualiza dicha causal, toda vez que se le permitió sufragar a una persona sin estar inscrita en la lista nominal. El agravio se propone declararlo infundado. Ello es así, porque si bien de la lista nominal se advierte que se le permitió votar a una persona que no está en la lista nominal, la diferencia de votos entre primero y segundo lugar de la votación es de 38 votos, por lo que la inconsistencia en un solo voto no resulta determinante, por lo cual no procede su anulación. En otro contexto, el partido Morena hace valer la causal de nulidad de casilla por haber existido violencia física o presión sobre los miembros del electorado, esto en la casilla 594 básica. El agravio es infundado, ello porque el inconforme únicamente realiza manifestaciones genéricas con relación a la regularidad que impugna, pues solo refiere que los funcionarios en la casilla en análisis intentaron coaccionar a un representante de casilla, al pedirle que no presentara cargos ante la Fiscalía Investigadora de Camerino Z. Mendoza. Sin embargo, no aporta medios de prueba a fin de acreditar su dicho. De igual forma, del análisis de la hoja de incidentes de dicha casilla, no se asentó ninguna inconformidad relativa a evidenciar el actuar de los funcionarios. Por otro lado, los actores señalan que existieron irregularidades graves relacionadas con la existencia de boletas apócrifas en 22 casillas. El agravio se propone declararlo infundado. Lo anterior es así, pues se desprende que en 4 casillas de la documentación electoral usada por los funcionarios, así como en la hoja de incidentes, las actas de jornada y escrutinio de cómputo, no existen incidentes relacionados con boletas clonadas o falsas, de ahí que se proponga declarar infundado el agravio. Por lo que ve a 4 casillas, si bien de sus hojas de incidentes asentó que se localizaron boletas presuntamente apócrifas, lo cierto es que los sufragios obtenidos en dicho centro de votación fueron objeto de recuento en sede administrativa, en donde, en el nuevo proceso de escrutinio y cómputo, no se advirtieron la presencia de boletas apócrifas, por lo que quedó superado lo advertido por los funcionarios de casilla, al haber existido una nueva revisión de votos en las mismas. Por lo que hace a 3 casillas más, este tribunal electoral, en el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, razonó que las presuntas boletas apócrifas no fueron tomadas en cuenta para los resultados de la votación en dicha casilla. Por lo tanto, los votos presuntamente falsos no trascendieron al resultado de la votación. Ahora, por lo que hace a 12 casillas, en el acta de sesión de cómputo municipal se asentó que apartaron boletas apócrifas en dichos centros de votación. Como se advirtió anteriormente, el magistrado instructor requirió al Consejo Municipal si dichas boletas fueron apartadas, contestando él mismo en sentido afirmativo, y estableciendo que fueron apartadas porque la calidad del papel era diferente a la de las boletas originales. Sin embargo, tal irregularidad no es determinante en dichos centros de votación, pues dichos votos no fueron tomados en cuenta, tal como lo refirió el citado organismo electoral. Por otro lado, los actores aducen que al momento de recuento se encontraron boletas que no corresponden a las casillas, lo anterior
porque las mismas contenían firmas distintas en la parte trasera de las boletas, las cuales no pertenecían a los representantes de los partidos políticos que para tal efecto designaron para firmarlas o que carecían de firma. El agravio se propone declarar infundado, porque de acuerdo a lo previsto por el artículo 202 del Código Electoral, se desprende que las boletas electorales pueden ser rubricadas por los representantes de los candidatos independientes o de los partidos políticos a solicitud de uno de ellos, pero también lo es que la falta de rúbricas en las boletas no es motivo suficiente para anular los sufragios recibidos, además de que en las casillas en donde se dio la irregularidad fueron objeto de recuento, por lo que del acta de sesión permanente de cómputo municipal se advierte que en su momento se reservaron dichas boletas. No obstante a lo anterior, el Consejo Municipal deliberó que al no ser una causal de voto nulo, los mismos fueran considerados como válidos. En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los agravios, lo procedente es confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección correspondiente al municipio de Camerino Z, Mendoza, Veracruz, así como la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría expedida a Melitón Reyes Larios como presidente municipal propietario y a Carla Melo Herrera como síndica municipal propietaria, postulados por la coalición Veracruz El Cambio Sigue, integrada por los partidos PAN-PRD. Ahora doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 113 de este año, por el cual Irving Ramón Méndez Hernández, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Tlanehuayocan, del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, denuncia a David Ángeles Aguirre, otrora candidato de la coalición que resurja Veracruz a la presidencia municipal de Tlanehuayocan, Veracruz, así como los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México por culpa invigilando por la supuesta contravención a la normativa en materia de propaganda político-electoral y uso de recursos públicos. En la especie se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, toda vez que ante la ausencia de elementos suficientes que permitan colegir de manera irrefutable que se actualiza la falta denunciada, debe entenderse la presunción de inocencia que se aplica en este tipo de procedimientos. Se precisa lo anterior, pues los elementos probatorios aportados por el denunciante consisten en pruebas técnicas, las cuales son insuficientes, ya que para su naturaleza es necesaria su concatenación con otros elementos probatorios para que su valor sea pleno, lo que no acontece en la especie. Por cuanto hace a los informes rendidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Dirección de Tránsito del Estado de Veracruz, de estos tampoco se desprende elementos que permitan acreditar la conducta ilícita. Al no demostrarse el hecho en materia del presente procedimiento sancionador, no existe conducta reprochable a los denunciados, como se dijo, operando a su favor el principio de presunción de inocencia, la cual contiene implícita una regla que impone la carga de la prueba, entendida en este contexto como la norma que determina a qué parte le corresponde aportar las pruebas de cargo. En este caso, en un procedimiento especial sancionador en materia electoral, cómo se examina en el asunto le corresponde al denunciante, y al no haberse probado los hechos, lo consecuente es tener por inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. En ese sentido, al no quedar acreditada la vulneración legal, a ningún fin práctico conduce a analizar la presunta responsabilidad del PAN y el PRD por culpa invigilando. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 128/2017, promovido por Osvaldo Alfredo Serrano Herrera en su carácter de representante propietario de la coalición Veracruz El Cambio Sigue, en contra de Víctor Juan Apolinar Barrios y Miguel Guevara Martínez, en su carácter de presidente municipal y director de obras públicas respectivamente. Ambos funcionarios pertenecientes al Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por la presunta promoción de obras públicas en periodo de campañas electorales. En el presente caso, la coalición referida denuncia a ambos por violentar los principios de equidad e imparcialidad y por ende la legalidad en el presente proceso electoral por la propaganda o promoción de una obra pública ubicada en la localidad de Vega Chica, perteneciente al municipio de Tlapacoyan, Veracruz. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación denunciada, lo anterior en atención a que si bien se acredita la existencia de la estructura con propaganda gubernamental, conforme el material probatorio que obre en autos, ello resulta insuficiente para acreditarles responsabilidad a Víctor Juan Apolinar Barrios y Miguel Guevara Martínez,
pues conforme a la inspección judicial realizada por la autoridad instructora, solo se acredita la existencia de la propaganda gubernamental denunciada el 18 de julio. Esto es, fuera del periodo de campaña electoral, mismo que comprendió del 2 de mayo al 1 de junio, e incluso fuera del periodo de veda. De este modo se encuentra dentro de un periodo en un tiempo permitido. Además, en ningún momento se visualiza la inclusión del nombre del candidato Emiliano Pérez Murrieta, ni alusión al partido Movimiento Ciudadano, así como alguna referencia visual respecto a frases, imágenes o símbolos que pudieran implicar que la propaganda denunciada pueda ser constitutiva de propaganda política electoral. En consecuencia, lo procedente es tener por inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Es la cuenta conjunta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada. Voy a ceder el uso de la voz al ponente en los asuntos para que haga las precisiones que estime pertinentes. Voy a tratar de ser muy breve para no abusar del tiempo, dado que la cuenta ha sido muy completa. Solamente me voy a referir al recurso de inconformidad 153 y sus acumulados. El pasado viernes, la Sala Regional Jalapa resolvió el incidente sobre el recuento en 10 casillas solicitado por el candidato independiente en Camerino Z, Mendoza, Veracruz. En ese asunto lo traigo a colación porque la Sala señaló que el incidente es procedente para el análisis de inconsistencias en las actas. Pero como los actores aquí nos hacen valer la existencia de boletas apócrifas en diversos centros de votación, entonces señaló que esta parte tendría que ser motivo de análisis de fondo en este recurso de inconformidad. Por esto me referiré muy brevemente a la nulidad de elección por violación a principios constitucionales de certeza y libertad de sufragio al encontrarse boletas falsas en algunas casillas. La Sala Superior, al resolver el sub-JRC 145-2013, consideró que una de las formas para garantizar la autenticidad y libertad del sufragio, generando con ello certeza en el proceso electoral, es que las boletas, a través de las cuales el ciudadano emite su voto, cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad electoral competente, pues de esta forma es que nos podemos asegurar que el voto se produzca bajo los principios constitucionales mencionados. Los requisitos previstos para el contenido de las boletas electorales y la autorización por parte de la autoridad electoral garantizan el pleno cumplimiento de los principios de legalidad y certeza con los que se asegura que el voto sea emitido de manera libre y auténtica por lo que hace a su soporte material. La emisión del voto en condiciones distintas de las previstas en la ley, es decir, en una boleta electoral que no cumpla con los requisitos señalados y que no se encuentre autorizada por la autoridad electoral, no solo atenta contra la certeza de la elección, sino que también afecta la autenticidad y libertad del sufragio. Máxime, cuando existan evidencias de que se falsificaron boletas electorales, lo que implica reproducir el modelo de boleta autorizado por la autoridad electoral con el fin de utilizarlo durante la jornada para obtener votos a favor de alguna de las fuerzas políticas contendientes. Esta circunstancia refleja no solo un actuar doloso de quien simuló o reprodujo el modelo de boleta electoral, sino también la posible falta de correspondencia entre la voluntad de quienes utilizaron esas boletas para sufragar y los resultados de la elección. Con base en estas consideraciones, la máxima autoridad jurisdiccional de la materia determinó que la existencia de boletas falsas o apócrifas en una elección implica la afectación de los principios de autenticidad y certeza del sentido de la votación y de sus resultados en sus dos dimensiones: la individual del derecho a votar y ser votado, así como la social, que supone la certeza de los resultados electorales y, en caso de afectación, conlleva la nulidad de una elección. No obstante, la máxima autoridad en materia electoral también sostuvo que para efecto de estar en condiciones de valorar el grado de afectación
a los principios rectores de la función electoral y las consecuencias que puede haber derivada de la existencia de boletas falsas, es fundamental analizar todos los elementos relevantes de esos hechos acreditados. Entre ellos, si las boletas falsas marcadas pretendieron beneficiar a una sola fuerza, si se trata de hechos aislados o recurrentes en 2 o más centros de votación, si en el conjunto de la votación la anulación de votos por la causa que se analiza modifica por sí mismo o conjuntamente con otras causas el resultado de la votación, de forma tal que no sea posible conocer el sentido último de la voluntad del electorado, esto es, la autenticidad de la elección. Incluso derivado de este asunto que conoció la Sala Superior de Veracruz, por cierto, se generó la tesis que al rubro dice: boletas apócrifas constituyen una irregularidad grave que vulnera los principios de certeza, libertad y autenticidad del sufragio, en la que se señaló, haciendo un resumen de todas estas consideraciones que he mencionado, que si bien la emisión del sufragio en boletas apócrifas no solo implica su nulidad, sino también una irregularidad grave que, dependiendo de las circunstancias del caso, puede resultar determinante para el resultado de la elección de que se trate, no en todos los casos significa que sea una regla general consistente en que el hecho de existir boletas apócrifas lleve necesariamente a anular una elección, sino que de las razones expuestas tanto en la sentencia como en la tesis es necesario atender a las circunstancias de cada caso y el factor determinante de la irregularidad sobre los resultados para establecer las consecuencias. Aquí me parece que tenemos que hacernos cargo de la gravedad de que se acrediten boletas falsas en una elección y establecer también, en el sentido de que una sentencia también debe mandar una directriz, un mensaje claro a los actores políticos, de que en cada caso vamos a hacer la revisión de si esas boletas que pueden significar una anomalía grave para el resultado de la elección trascendieron al resultado del fallo, y en su caso tendríamos, de acuerdo con estos criterios, que anular esa elección por la falta de certeza y la violación al principio de autenticidad y libertad del sufragio. En este orden, en el caso estudio, tal como se señaló en la cuenta, se acreditó la existencia de boletas de manera con todos los elementos que obran en el expediente. Sin embargo, también derivado del informe que nos rinde la autoridad responsable y de las documentales como el acta de sesión permanente del Consejo Municipal, y se desprende que dichas boletas fueron separadas, por lo cual también en el proyecto se propone tener por no trascendentes para el resultado de la elección. Es por esto, señores magistrados, que sin dejar de lado la gravedad de estos hechos, la propuesta es en el sentido de confirmar el acto impugnado. Es cuanto. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, ¿tiene usted alguna intervención? Adelante. Gracias, señor presidente. Solo me voy a ocupar brevemente del RIN 153, dada la trascendencia del tema que de manera muy clara y contundente explicó el magistrado Oliveros. Adelanto que estaré a favor de los demás proyectos. En este asunto en particular, resulta lamentable que algunos actores políticos no entiendan que uno de los principios que debe salvaguardarse en toda elección es la certeza de los votos externados por la ciudadanía. Y comento que es lamentable porque, de acuerdo a las pruebas que constan en autos, y así se tiene por acreditado, en el municipio de Camerino Z Mendoza se utilizaron boletas apócrifas. Se pretendió modificar la voluntad de los ciudadanos mediante boletas que no son auténticas. Y esto, como bien lo razonó el señor magistrado, la Sala Superior lo ha considerado como una falta grave. Lo interesante del asunto, y que por eso también comparto tanto las consideraciones como el proyecto,
es el valor que tuvieron los funcionarios de las mesas directivas de casilla para no tomar estas boletas apócrifas. Se percataron de esta situación, simple y sencillamente las separaron de la urna, no se contabilizaron, no se contaron, y por esta razón se logra salvar la elección de Camerino Z. Mendoza. Si no se hubiesen percatado de esta irregularidad los funcionarios de las mesas directivas de casilla, pues como bien lo señala el señor magistrado, estaríamos ante la presencia de otra nulidad de la elección municipal. Y aquí es donde quiero resaltar una vez más la importancia que tiene que los ciudadanos cuiden el proceso electoral, vigilen el proceso electoral, participen en el proceso electoral y específicamente la jornada electoral. Si no hubiese sido por los ciudadanos que amablemente dieron su tiempo para estar en las mesas directivas de casilla, pues sin duda alguna habría una elección anulada, con todo lo que eso implica, que evidentemente a estas alturas de la democracia en Veracruz no sería aceptable. Entonces, hago un llamado a los actores políticos para que se abstengan y para que eviten este tipo de conductas totalmente reprochables, que evidentemente en nada contribuyen a la construcción de una democracia, pero también creo que vale la pena decirlo una vez más, resaltar la noble e importante labor de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, que con su trabajo, que con su actuar permiten darle certeza a la voluntad de los ciudadanos externada en las urnas y en específico del municipio de Camerino Z. Mendoza. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, para efecto razonar mi voto, yo anticipo que sí estaría a favor de todos los asuntos, pero sí quisiera referirme a este asunto de el recurso en conferencia número 153 del 2017 y sus acumulados del municipio de Camerino Mendoza. Efectivamente, tal y como los maneja el señor magistrado José Oliveros Ruiz, creo que el tema de estas famosas boletas apócrifas del día de la jornada, como ya lo mencionó el magistrado Hernández también, quedó claro que no fueron contabilizadas ni en el escrutinio de las casillas ni en el cómputo final, por lo que estoy de acuerdo que aunque hubo presencia de estas, fue mínimo en comparación con la votación total de la elección, y creo que no se colmaron los requisitos cualitativos y cuantitativos de la irregularidad, y como consecuencia no existe una base objetiva para acreditar esta nulidad de la elección. Por otro lado, también los actores manifestaron que el día de la jornada se llevó a cabo la famosa práctica denominada como carrusel. Sin embargo, de las pruebas que aportaron, al tratarse de únicamente pruebas técnicas, resultaron insuficientes para acreditar estas aseveraciones, que ya lo hemos dicho muchas veces. Los actores no solamente tienen que venir y decir que ocurrió tal o cual cosa, sino se debe de probar con pruebas que efectivamente tengan un valor probatorio pleno, que nos permitan determinar esta irregularidad. Y finalmente los actores solicitaron la nulidad de diversas casillas donde argumentaban dolo o error en el escrutinio y cómputo, así como que la votación fue recibida por personas distintas a las autoridades y que existieron irregularidades en los centros de votación. No obstante ello, como bien lo dice el ponente, de las documentales públicas de dichas casillas se puede apreciar por un lado que no existió el dolo aludido, porque diversos rubros que se controvirtieron resultaron subsanables, por lo que existía certeza de la votación emitida. También la sustitución de funcionarios de la mesa directiva de casilla del día de la jornada electoral se llevó a cabo con ciudadanos pertenecientes a esta sección electoral, además que no se acreditaron las irregularidades que se denunciaron, porque ya que si bien se acredita la existencia de algunas boletas apócrifas, como ya lo dijimos, lo cierto es que las mismas, como bien lo dijo el magistrado Hernández y lo expone el ponente, el magistrado Oliveros, se detectaron oportunamente y no fueron contabilizadas en el escrutinio y cómputo ni en el cómputo final realizado. Esto habla de un actuar correcto de los funcionarios municipales, y es por ello que yo estaría a favor de la cuenta que nos pone a consideración el doctor José Oliveros Ruiz. Entonces le pido, señor secretario, que tome la votación en los asuntos. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con todos y cada uno de los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi consulta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de toda la cuenta.
Magistrado presidente, los recursos de inconformidad número 153, 154 y 155, así como los procedimientos especiales sancionadores número 113 y 128, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de inconformidad número 153 y sus acumulados números 154 y 155 se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes identificados con las claves números 154 y 155 al 153 por ser este el último el más antiguo. Segundo, se confirman los resultados del acta de cómputo municipal, la entrega de la constancia de mayoría y el acta de validez de la elección de ediles del municipio de Camerino, Z, Mendoza, Veracruz, por las razones precisadas en el considerando séptimo. Respecto al procedimiento especial sancionador número 113, diagonal 2017, se resuelve único. Se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. En el procedimiento especial sancionador número 128, se resuelve único. Se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Finalmente, le voy a pedir al secretario licenciado Emanuel Pérez Espinosa que dé cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores número 102 y 126 de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 102 de este año, promovido por el PRI en contra del otrora candidato a la presidencia municipal de la coalición Veracruz El Cambio Sigue al Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz. En contra de dicho ayuntamiento, Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente municipal de dicho lugar, así como en contra de los partidos PAN y PRD. En el proyecto se propone determinar la inexistentes los ilícitos planteados con base en lo siguiente. En primer término, porque se advierte que el Plan Sonrisa se trata de una adición al programa Boca Sonríe, sin que exista algún lineamiento que impida la adición a los programas preestablecidos y sin que el quejoso hubiera presentado las pruebas correspondientes que desvirtuaran lo informado por el ayuntamiento, y de dicha adición se observan las reglas de operación del mismo. En el mismo sentido, en el proyecto se establece que el tema de Internet y comunicaciones entra en el rubro de educación y está considerada como un derecho humano, formando parte de la vida actual de la sociedad en todos los ámbitos del desarrollo de la vida diaria. Respecto a la supuesta implementación para coaccionar el voto y el uso de recursos públicos, aunque se advierte la implementación del apoyo y los objetivos de este, en la especie no queda acreditado que a través de este se hubiera coaccionado a los electores a fin de votar por cierto partido político. En el caso, si bien se acreditó la implementación del apoyo Plan Sonrisas, se concluye que no se actualiza ninguna vulneración a la norma electoral, en virtud de que la provisión de la norma radica en la difusión del programa la difusión de programas desde el inicio de las campañas hasta la jornada electoral. Respecto al beneficio que obtuvo del Plan Sonrisas el otrora candidato al fungir como director de desarrollo social del ayuntamiento, en el proyecto no se tiene por acreditado, toda vez que el derecho a ser votado está reconocido como un derecho fundamental de carácter político electoral y su participación en los programas del ayuntamiento estuvieron enmarcadas en las propias reglas de operación. Por último, respecto a la violación al acuerdo INE-CG 67/2015, es criterio de la Sala Superior que este solo constituye una exhortación dirigida a los ejecutivos en los 3 ámbitos de competencia para que implementen medidas adecuadas que marca la normatividad aplicable para el manejo de programas sociales bajo su responsabilidad, aunado a que Boca Sonríe, con la adición respectiva a Plan Sonrisas, pertenece a la administración municipal, al que no le son aplicables las reglas del artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, pues no se trata de un programa de desarrollo social que esté incluido en el presupuesto de egresos de la Federación. Por ende, no era obligación del municipio publicar la adición. En ese sentido, en el proyecto se propone declarar inexistente la infracción que se atribuye a los denunciados en los términos precisados en el proyecto. Prosigo con la cuenta relativa al procedimiento especial sancionador 126/2017, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de Saúl Enríquez Hernández, síndico del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, Boga Ruiz Rosas, candidato a la presidencia municipal del referido municipio por la coalición Que Resurja Veracruz, así como los partidos PRI y PBEM por culpa y vigilando, con motivo de supuestas violaciones al principio de imparcialidad por parte del referido servidor público, toda vez que presuntamente acudió en horario laboral
a un evento proselitista llevado a cabo el 17 de mayo en la comunidad de Mandinga y Matosa, municipio de Alvarado, a fin de apoyar al candidato mencionado. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, toda vez que la única probanza exhibida por el denunciante consiste en una fotografía la cual tiene el carácter de prueba técnica y requieren de algún otro elemento convictivo que le otorguen el valor correspondiente, lo que en la especie no acontece. Aunado a lo anterior, los denunciados negaron los hechos manifestados por el quejoso, lo que arriba a la conclusión de que no es posible confirmar la existencia del multireferido evento, así como la asistencia del funcionario denunciado al mismo. Por lo anterior, lo procedente es proponer declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia al no existir elementos convictivos que prueben el dicho del denunciante. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros magistrados, creo que la cuenta ha sido muy extensa y únicamente quisiera referirme al procedimiento especial sancionador número 102/2017. En el caso concreto, a ciertos puntos. Creo yo que la implementación de programas y actividades de bienestar social no tienen prohibición, incluso pueden llevarse a cabo durante las campañas electorales, y lo que expresamente señala la prohibición constitucional y legal advierte su difusión. Esto en el entendido de que de lo que conlleva el desarrollo y bienestar de la sociedad no puede detenerse, y es por ello que son las propuestas que pongo en su consideración. No sé si tengan algún comentario. Adelante, señor magistrado. Muchas gracias, presidente. Adelanto que comparto el sentido que nos propone en estos dos procedimientos especiales sancionadores la ponencia del magistrado presidente de este tribunal. Sin embargo, solamente estimo necesario fijar alguna postura sobre un tema que estimo relevante en el PES 102/2017, toda vez que comparto plenamente la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, pues desde mi perspectiva no se prueba la parcialidad en la aplicación del programa Boca Sonríe, en específico su adición denominada Plan Sonrisas, a favor del otrora candidato de la coalición PAN-PRD a la presidencia municipal del citado municipio. Ciertamente, en el caso no existen pruebas suficientes para acreditar la difusión en el tiempo que comprendió la campaña hasta antes de la conclusión de la jornada electoral, lo cual es la restricción que establece el artículo 41, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos, tal como lo mencionó el ponente. Asimismo, tampoco hay elementos en el sumario que permitan determinar que la entrada en vigor haya sido ejecutada para beneficiar al entonces candidato Humberto Alonso Morelli. Sin embargo, mi disenso de las consideraciones radica en que en la resolución o en el proyecto de resolución no se establece de dónde se obtiene en específico la forma de operar de la citada adición al programa social, es decir, si hubo una modificación a sus reglas de operación, pues sobre las mismas el ayuntamiento en su informe nos señaló que éstas se encuentran publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. En este orden, para no dar lugar a duda alguna de que un programa social se crea específicamente para un beneficio de la sociedad sin otro fin, la publicidad de las reglas, entendiéndose por estas el conjunto de normas que rigen, deben ser difundidas tal como lo dispone el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz. Esto es, para que la población conozca de dónde provienen los recursos del citado programa y cómo se aplican. Esta recomendación también fue motivo del acuerdo del Instituto Nacional Electoral, contenida en el acuerdo INE-CG 67-2015, por el que el Consejo General solicita el apoyo y colaboración de quienes fungen como titulares del Ejecutivo Federal, los ejecutivos locales, los presidentes municipales y jefes delegacionales para garantizar que la ejecución de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales se apegan a su objeto y reglas de operación, evitando en todo momento su uso con fines electorales en el marco
del proceso electoral federal y los procesos electorales locales. Asimismo, en la sentencia de la Sala Superior correspondiente al recurso de reconsideración subrec 490-2015, se establece que este acuerdo solo constituye un exhorto a los entes recién referidos sin reglamentar conductas punitivas, sino que contiene una reiteración de sus obligaciones previstas en la Constitución Federal, la local, las respectivas leyes de desarrollo social. En ese sentido, considero que en el proceso electoral local en que nos encontramos, el Ayuntamiento de la Boca del Río, al implementar una adición al programa, debe cumplir con la publicidad y así debe acreditarse en el sumario. Además, debo destacar que la materia de análisis de este precedente que se cita en el proyecto, y agradezco al magistrado ponente que haya aceptado esta inclusión, versó sobre el análisis del programa Boca Sonríe en el marco de un proceso federal de diputados y no de un procedimiento local. En ese sentido, el máximo órgano de la materia determinó que el mismo no era un programa que utilizara recursos federales y que en consecuencia no ameritaba una publicación en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, como en este caso nos encontramos en un proceso electoral local, insisto, y en el cual los entes públicos, entre ellos los ayuntamientos, deben acatar el artículo 79 de la Constitución local, así como las leyes que regulan programas de tipo social en la entidad, estimo que la adición del programa debe encontrarse publicada en el medio idóneo, que para mí sería la Gaceta Oficial del Estado en términos del artículo 2, fracción cuarta de la respectiva ley. Por estas razones, señores magistrados, reitero, comparto que no se acreditan en este caso las violaciones aducidas. Sin embargo, creo que estas consideraciones fortalecerían el proyecto en la medida en que permiten demostrar que nos estamos ocupando justamente también de la vigencia del principio de equidad y de imparcialidad de los servidores públicos, en el sentido de que los recursos que se destinan a programas sociales se utilicen para ese fin. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias, señor magistrado. Como siempre, interesante su postura. Y, señor magistrado, con todo respeto, yo sí diferiría un poquito de su apreciación, porque creo que no podríamos considerar un indicio el hecho de que no se encuentre publicada la edición de este plan Sonrisas en la Gaceta, porque considero que no existe una norma que señale la obligación de dicha publicación. Es claro que el artículo 16 de la ley que usted menciona, que es la ley número 301 de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz, refiere que será la Secretaría. El artículo 16 es muy claro, que dice que será la Secretaría quien deba publicar en la Gaceta Oficial de Gobierno del Estado el programa operativo, y en su artículo 17 nos dice que el Gobierno, el Estado y los municipios implementarán campañas de difusión con el objeto de informar a la población del contenido, pero no obliga a hacer esta publicación, que si bien es verdad en el acuerdo INE número CG 67-2015, ahí sí, en relación con el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, ahí se obliga a publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación, tratándose de presupuesto federal. Es por ello que en este sentido yo sí mantendría mi postura, porque creo que no está prevista claramente esta obligación para publicarla en la Gaceta, y yo me mantendría en el proyecto. Muchas gracias. Entonces, señor secretario, ya una vez establecidas las posturas, le pido que tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor de los proyectos, con la precisión de que en el procedimiento especial sancionador 102-2017 emitiré un voto concurrente en los términos de mi participación. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de toda la cuenta, es mi propuesta.
Magistrado presidente, los procedimientos especiales sancionadores números 102 y 126, ambos de este año han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión de voto concurrente anunciado por el magistrado José Olivero Ruiz en cuanto al procedimiento especial sancionador número 102. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 102, diagonal 2017, se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. En el procedimiento especial sancionador número 126, diagonal 2017, se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Finalmente, señor secretario general de Acuerdos, le pido que dé cuenta con el asunto restante que es sometido a la consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el recurso de apelación número 109 de este año, turnado a la ponencia del magistrado José Olivero Ruiz, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en Tlanehuayocan, Veracruz. Al respecto, se propone desechar de plano la demanda, ya que es un hecho notorio para este Tribunal Electoral que en esta sesión pública se resolvió el procedimiento especial sancionador 113 de este año, en el cual se declara la inexistencia de las conductas objeto de denuncia atribuidos al partido recurrente, por lo que al emitirse la resolución de ese procedimiento especial sancionador, ha quedado sin materia el presente recurso de apelación de cuenta, al existir un cambio de situación jurídica. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Le pido que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. Es mi consulta, secretario. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor. Magistrado presidente, el recurso de apelación número 109 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación número 109, diagonal 2017, se resuelve: único, se desecha de plano el recurso de apelación en los términos de la presente resolución. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 21 horas con 42 minutos, se da por concluida la misma. Muchas gracias.